Apreciados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hoy y para siempre. Amén. Por la gracia de Dios llegamos a la culminación de este ciclo de conferencias, con la culminación de la obra del triple mensaje angélico, el sellamiento de los 144,000. Que el Señor Jesús, intercediendo por nosotros en el santuario celestial, nos imparta su Santo Espíritu para poder entender esta verdad y sobre todo para vivir esta verdad. Que el Señor nos bendiga y que por la gracia de Dios la bendición del cielo sea con todos vosotros. Amén. El sellamiento de los 144,000 es un tema que tiene diversas interpretaciones, del cual han surgido muchas teorías. Algunas interpretaciones de que son solamente hombres, algunas interpretaciones de que son solamente hijos de pastores de la iglesia adventista del séptimo día. Otros dicen que son solo personas que nacieron en familias de la iglesia adventista del séptimo día. Otros que consideran que solo representa un símbolo de un número muchísimo más amplio que esos 144,000. Y otros que son solamente las personas que estarán vivas cuando el Señor venga, que ninguno de ellos conocerá jamás la muerte. Y otros consideran que es un tema al cual no hay que dedicarle tiempo ni importancia. La sierva del Señor escribió en Primeros Escritos 258 algo muy importante. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes! La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Esa expresión, ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes! Ese ay es como una sentencia terrible. Y el sellamiento no es solo un bloque o una clavija, sino podríamos decirlo, es la columna vertebral de este mensaje. Es el resultado definitivo del triple mensaje angélico. Entonces, si no se puede remover ni un bloque, ni una clavija de este tan importante mensaje, mucho menos una verdad tan fundamental como la del sellamiento de los 144,000. Esta verdad es presentada en algunas partes de la Biblia, principalmente en Ezequiel 9, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a centralizarnos en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7 se dan más características del sellamiento y vamos a ver el primer aspecto del sellamiento, su tiempo. El profeta de Patmos escribe: después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que se mencionan en el capítulo 6, donde están los 7 sellos del Apocalipsis. Juan ve 4 caballos, un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo, representando diversos periodos de la iglesia de Cristo. Y cada uno de estos caballos y sus jinetes simbolizaban algo fundamental o algo protagónico, un aspecto protagónico o el protagonista de ese periodo de la iglesia. El caballo blanco, por ejemplo, simbolizaba el periodo de la iglesia apostólica. Y el jinete, que tiene un arco en su mano y una corona y salió victorioso y para vencer, es el Señor Jesucristo, que directamente Él, o por intermedio de sus apóstoles, hizo que la verdad se extendiera a nuevos territorios y muchas almas fueran conquistadas por el poder del Evangelio. La pureza de ese periodo de la iglesia apostólica está representada por el color blanco del caballo, y el hecho de que sea un caballo representa el poder que tuvo la iglesia durante ese periodo. Bien, luego viene el caballo rojo. El cambio de color demuestra una decadencia espiritual de la iglesia. Empiezan a introducirse los aspectos
que llevaron finalmente al desarrollo de la apostasía. Es el periodo que va del año 100 hacia el año 313 o 323. En este periodo, el imperio romano pagano se utilizó como un instrumento de Satanás para perseguir a los cristianos. Por eso el jinete es presentado como teniendo una espada y se le dio autoridad para matar a muchos seres humanos en la tierra. El color rojo representa entonces la sangre con la cual los mártires tiñeron ese periodo. Y el jinete representa a los emperadores romanos y sus representantes, el ejército de Roma, que mató a multitudes de cristianos, cuando muchos de ellos eran vestidos de pieles de ovejas, lanzados en el circo romano para ser devorados por las fieras. Multitudes dieron testimonio de su fe con su sangre y tiñeron de rojo el segundo periodo de la iglesia de Cristo. El tercer caballo de color negro, demostrando la introducción de la apostasía, cómo cambió rápidamente del blanco de la pureza apostólica al negro de la apostasía más terrible. Es el surgimiento del papado, que va del año 323 al año 538. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Esa balanza representa la unión de la iglesia con el Estado, hecho que se consumó en los días de Constantino el Grande, demostrando que en ese periodo la iglesia y el Estado establecerían un matrimonio prohibido por la palabra de Dios, surgiendo así el catolicismo romano, una iglesia unida al Estado, por lo cual entonces las iglesias-estado empiezan a surgir a partir de allí, y la que inició con ello fue la iglesia católica romana. El hecho de que se vendieran algunas libras de cebada y de trigo por cierta cantidad de denarios, pero que no se tocara ni el vino ni el aceite, indicaba que el mercantilismo iba a penetrar a la iglesia. El espíritu de negociar sin pensar en los principios, el amor al dinero, la raíz de todos los males, se iba a apoderar de los cristianos en aquella época y los iba a arrastrar a abandonar los principios del cielo y a separarse de Dios. Pero no se tocaría ni el vino ni el aceite. El vino representa el mensaje de la justicia de Cristo, que se evidencia en la vida de hombres y mujeres fieles, y el aceite es la obra del Espíritu de Dios, que capacita a la humanidad para servir al Señor de todo corazón. Representaba entonces al remanente fiel. Aún en las épocas de mayor oscuridad y apostasía, Dios tuvo hijos e hijas que se mantuvieron de parte de los principios y de parte de la verdad, aún a riesgo de la vida misma. Luego tenemos el caballo amarillo. El color pálido de la muerte es el periodo que inicia en el año 538, cuando el papado ejerce su dominio casi mundial. Entonces, en ese momento, empieza a perseguir y a matar a aquellos que no se sometían a su autoridad. El jinete es llamado muerte, y el infierno o Hades le seguía. El Hades menciona algún pasaje, una versión, la otra versión dice el infierno. Entendemos que es la tumba o el sepulcro. Cuando se habla de infierno, significa la tumba. Hades es un término que proviene del griego. Infernus es en latín y se traduce al español como infierno, sepulcro o tumba. Entonces, este caballo, este jinete, montado sobre el color pálido de la muerte, producía tal mortandad que la estela que dejaba de cadáveres y de muertos era tal que parecía que el cementerio lo seguía. Y así era, por donde llegaba el papado dejaba una multitud de muertos, hombres y mujeres. Y dice allí que se le dio poder para matar con las fieras de la tierra, con espada, con mortandad y con hambre. Los instrumentos que utilizó la Inquisición para perseguir y matar a los hijos de Dios. En el siglo VI la iglesia cuenta con el poder temporal para imponer los dogmas y someter las conciencias. Se usó la espada, la tortura, el fraude, la fábula, los cuentos y las visiones de demonios para atemorizar a los hombres psicológicamente, y a los que no lo lograban atemorizar les destruían sus cuerpos, arrebataban sus existencias, destruían sus familias y sus vidas. Daniel 8:23 había profetizado que con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano. Bien, se establece un sistema satánico conocido como la Inquisición. La humanidad ha tenido páginas muy oscuras, realmente lóbregas, donde el hombre se ha convertido casi que en una bestia y ha revelado el espíritu demoníaco inspirado por Satanás. La Inquisición es una de las páginas más oscuras de la especie humana. Un historiador, el historiador Durán, escribió que la Inquisición es la más oscura mancha en el registro de la humanidad. Revela una ferocidad desconocida en las bestias salvajes. Note que el catolicismo romano, según este historiador y según los recuentos de la historia, actuó peor que las bestias salvajes. La manifestación satánica que revelaba hacia aquellos que no se sometían al papado era realmente espantoso.
Se considera que mató más de los que han muerto en las 2 guerras mundiales. Algunos dicen que murieron 70, otros que 80 y otros que 120 millones de cristianos. Hermanos, la mortandad fue realmente espantosa. Más de toda la población de algunos países. Tal vez más que la población de Colombia. Más del doble de la población de Venezuela. Y el triple o el cuádruple de países como Uruguay y Paraguay. Multitudes de personas que podrían habitar una nación completa. Y no seres humanos cualesquiera, sino la crema innata de esas naciones. Los hombres y mujeres más nobles. Los niños que manifestaban las perspectivas más elevadas, que manifestaban un potencial maravilloso, no solo en lo espiritual, sino también en lo intelectual. Hombres y mujeres fieles a Dios, útiles a la sociedad y útiles para la humanidad, que hubieran sido una bendición para los seres humanos, si no hubieran sido muertos de esa manera. Bien, entonces se cumple la profecía, y viene el 5º sello, el periodo en el cual se presenta simbólicamente a las almas clamando debajo del altar. Allí se presenta una alegoría denominada la personificación. Es dar a objetos inanimados algún simbolismo como si pudieran hablar, oír, ver o percibir. Eso lo notamos en Santiago capítulo 5, hablando de este tiempo cuando dice que el clamor del trabajador que ha sido explotado clama al Dios de los cielos. O en Génesis 4 cuando dice que la sangre de Abel clamaba ante el Señor. Entonces notamos que hay muchos símbolos en la Biblia de objetos inanimados, porque la Biblia en Eclesiastés 9 dice que los muertos nada saben, ni oyen, ni ven, ni hablan. Entonces esto es un simbolismo para indicar que Dios no se olvida de aquellos hijos suyos que fueron martirizados, cuyas vidas fueron consagradas para Él por completo, con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Pero además de ello dice que se le darían sendas ropas blancas. No solo se torturaba físicamente, no solo se despresionaba psicológicamente, sino que su reputación era arrojada por el suelo. Hasta hoy muchas personas creen que los que quemó la Inquisición eran 80 millones de brujas y de brujos. Entonces se les consideraba que eran hechiceros, o que eran traidores a la patria, o traidores a la iglesia, que eran lo peor de la sociedad. Pero en 1517 su nombre es restaurado. Aquí tenemos el periodo de la restauración de aquellos cristianos, cuando se demostró por la poderosa obra de la Reforma de Martín Lutero, que no eran hombres y mujeres viles los que morían en manos de la Inquisición, sino que eran los hombres y las mujeres más nobles, hijos de Dios, hombres y mujeres realmente consagrados. Luego viene el 6º sello. Apocalipsis 6:12 dice que miré cuando fue abierto el 6º sello, se produjo un gran terremoto. El terremoto mencionado allí es el terremoto de Lisboa, el terremoto más espantoso ocurrido en la historia de la humanidad. Algunos historiadores dicen que se sintió en los 5 continentes, pero especialmente en África y en Europa. El epicentro fue la ciudad de Lisboa, Portugal. Aquel 1 de noviembre era un día festivo para la Iglesia Católica llamado el Día de Todos los Santos, por lo cual los templos estaban llenos. El terremoto destruyó todos los templos, la tierra se abrió y los tragó por completo. Conventos, templos, ídolos y adoradores perecieron. 90.000 personas murieron como consecuencia de ese terremoto. Además, ocurriría algo sobrenatural. El sol se oscurecería como un saco de silicio y la luna se pondría roja como sangre. Y además las estrellas caerían del cielo, como la higuera deja caer sus higos cuando es mecida por un fuerte viento. El primer suceso, el día oscuro, ocurrió el 19 de mayo de 1780 y el otro el 13 de noviembre de 1833. Llegamos entonces al año 1833. Ahí nos deja el verso 13 de Apocalipsis 6. Luego viene el verso 14, cuando dice que el cielo se enrolla como un pergamino. Y entonces se cumple lo que está en el capítulo 8, verso 1. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora profética equivale a 7 días y medio. 7 días y medio de la media hora profética. ¿A cuánto equivale esto? 7 días y medio, media hora profética. Casi media hora equivale a 7 días. Entonces, esos 7 días que presenta Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, representa el periodo en el cual el Señor llevará a sus hijos a la patria celestial. Primeros Escritos, página 16, indica que el viaje de la tierra al cielo de los redimidos con el Señor Jesús se realiza durante un periodo de 7 días. Entonces tenemos aquí que el 7º sello es la venida del Señor Jesús por segunda vez a esta tierra.
nos encontramos entonces, vamos a ver todos en nuestras Biblias. Abramos Apocalipsis, el capítulo 6, los versículos 13 y 14. Ubiquémonos allí. Y el profeta de Patmos entonces nos ubica en el tiempo en el cual nos encontramos en este momento. Y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto ocurrió el 13 de noviembre de 1833, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El momento en que el cielo se desvanezca o se enrolle, como dice la otra versión, como un pergamino, es el momento en el cual empiezan las señales que desencadenan la segunda venida de Cristo con poder y gloria en las nubes de los cielos. Si queremos ver entonces en la profecía bíblica en qué tiempo nos encontramos en un muy pequeño lapso de tiempo, en los versículos 13 y 14. Ese lapso de tiempo empezó en 1833 y termina en el momento en que el Señor Jesucristo evidencia las señales finales de su segunda venida con poder y gloria en las nubes de los cielos. En medio de esos dos eventos, notamos que hay una pregunta interesante. Leamos desde el 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta versión tiene un subtítulo que dice: el sellamiento de los 144,000. ¿Quiénes son los únicos que pueden permanecer en pie en ese momento? La respuesta está aquí: los 144,000. Entonces, entre los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 6, hay que introducir la primera parte del capítulo 7. Después de estas cosas, es después de 1833. Más adelante de 1833, debería verificarse el evento del sellamiento de los 144,000. Más específicamente, ¿en qué tiempo? Si leemos Levíticos capítulo 16 y Levíticos 23, vemos que la fiesta judías, una de ellas se llamaba la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas empezaba el primer día del séptimo mes judío, el mes sagrado de Tisri o Etanín. Estas trompetas sonaban por 10 días, hasta el día 10 de Tisri, cuando se verificaba el día de la expiación o el Yom Kippur. 10 días que deberían entonces también tener su analogía profética. La profecía dice Ezequiel 4:6 y Números 14:34 nos dicen día por año. Un día profético equivale a un año literal. Sonarían las trompetas entonces durante 10 años. En el año 1833, Guillermo Miller recibe la autorización de parte de la Iglesia Bautista como un predicador oficial. Recibe la licencia para predicar. En esas circunstancias, al recibir la licencia para predicar, empieza a anunciar la llegada de la hora del juicio. Durante 10 años lo hace hasta la culminación de 1843 judío. Ese 1843 judío culmina en marzo del año 1844 del año gregoriano. O sea que esos 10 años nos introducen al año 1844. Ahí nos ubicamos entonces en la fecha específica de ese juicio. Y vamos a verlo aquí de manera detallada para hacer un resumen de lo que hemos estado mencionando. Veamos el esquema que tenemos aquí. Bien, aquí están los textos. Levíticos 23, 24 al 27 y conflicto de los siglos 380, ya mencionado. De 1833 al 1843 judío. Los 7 sellos ya habían transcurrido. Y ahora nos deja en 1833. En 1833
empieza la predicación de Miller, de 10 años. Y esos 10 años nos introducen al año 1843 judío, que termina en marzo del año 1844. Pero según el calendario caraíta, termina el 19 de abril de 1844. Es el primer día del nuevo año según el calendario judío. ¿Entendido? Entonces, el sellamiento debía verificarse después de 1844. El año 1844 sería entonces el año de partida del sellamiento y nos llevaría desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Porque cuando el cielo se enrolla como un pergamino, la gracia ya ha terminado. Porque esto se da en el evento de las plagas, en el tiempo de angustia. Entonces nos ubicamos en el tiempo del sellamiento. Bíblicamente vemos que el sellamiento va del año 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. El espíritu de profecía lo corrobora cuando dice en Primeros Escritos 42 y 43: en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Noten que en el año 1851, en Primeros Escritos 42 y 43, la sierva del Señor ya decía, en este tiempo de sellamiento. De hecho, entonces, el sellamiento ya había empezado en el año 1851. Luego dice en la página 44, vi que Satanás estaba trabajando para confundir, engañar y extraviar al pueblo de Dios. Ahora mismo, en el tiempo del sellamiento, vi que algunos no estaban asentados con firmeza en la verdad presente. Sus rodillas temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban afirmados en la verdad. Allí en esos dos pasajes reitera que había empezado el periodo del sellamiento de los 144,000. Entonces, vemos que la Biblia y el espíritu de profecía nos indican con claridad que el año 1844 es el año de inicio del sellamiento de los 144,000. En el año 1850 muere una hermana. Esta hermana murió siendo fiel a la verdad. Y en Mensaje Selecto 2, 301, ella escribe un pasaje del año 1850. Vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. Ella estaba ¿qué? Sellada. Y entonces, ¿en qué grupo estará? Estará en o con los 144,000. Más adelante veremos que este término con no excluye que ella es parte de los 144,000. Por ejemplo, en Juan 20, 24, vemos que Tomás no estaba con los 12 cuando el Señor se le apareció por primera vez a los discípulos. Si decimos que con excluye, tendríamos que excluir a Tomás de los 12. Entonces, ese con no implica que la persona está fuera de ese grupo, sino que se está haciendo énfasis en la persona de quien se está hablando. En Juan 20 se hace énfasis en Tomás. Aquí se hace énfasis en esta hermana. Entonces ella fue sellada y es parte de los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansaba o descansará durante el tiempo de angustia. Noten bien que esta hermana muere en 1850 y muere como sellada, porque el sellamiento ya había empezado. Ahora, en el año 1899, la sierva del Señor dice, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos. Estaban en 1899 y ya estaban ¿cómo? Sellados. Y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. La culminación del triple mensaje angélico habla de que aún aquellos que mueren fieles al triple mensaje angélico estarán dentro del número de estos salvos especiales. ¿Quiénes? Los sellados con el sello del Dios vivo, que según Apocalipsis 7:4 son 144,000. Ahora, el 20 de julio de 1899, la sierva del Señor escribió, quienes de entre nuestros hermanos estén despiertos y como fieles mayordomos de la gracia de Dios están dando a la trompeta un sonido certero.
¿Quiénes están pregonando el mensaje del tercer ángel, invitando al mundo a prepararse para el gran día del Señor? El mensaje que proclamamos tiene el sello del Dios vivo. Entonces, ¿dónde se encuentra el sello del Dios vivo? En el mensaje. El mensaje que proclamamos está encargándose de impartir el sello del Dios vivo a las almas a través del conocimiento de este mensaje. Y esa obra ya se estaba llevando a cabo en 1899. Ahora ya vimos el tiempo. El tiempo empezó en 1844, cuando se cumplió Apocalipsis 3:7. La puerta del lugar santo fue cerrada y fue abierta la puerta del lugar santísimo. En el momento en que empezó el juicio investigador, en el momento en que empezó el Yom Kippur, el día de la expiación, ahí en ese momento empezó el sellamiento de los 144,000. Ahora, el profeta ve 4 ángeles. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué representan esos 4 ángeles? Maranata, página 264. La sierva del Señor escribió: no oímos las voces de esos ángeles, ni vemos con la vista natural la obra de ellos, pero sus manos están unidas alrededor del mundo. ¿Qué representan los 4 ángulos de la tierra? Representan toda la extensión del planeta. Abarcan que los ángeles protegen de norte a sur y de oriente a occidente. Aquí lo dice este pasaje. Pero sus manos están unidas alrededor del mundo, y con vigilancia que no duerme mantienen a raya los ejércitos de Satanás hasta que se cumpla el sellamiento del pueblo de Dios. Entonces, esos 4 ángeles representan a todos los ángeles que Dios ha comisionado para resguardar la tierra, para que los vientos todavía no soplen. Y los 4 ángulos de la tierra representan el mundo en conjunto, el planeta entero. Bien, ahora vamos a ver qué son los 4 vientos. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 27 dice: cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Torbellino es un tipo de viento. Aquí está mencionando 2. Primero, destrucción. Segundo, calamidad. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué representan los 4 vientos? Bíblicamente estamos viendo. Representan destrucción, calamidad, tribulación y angustia. Esto nos vincula con el tiempo de angustia, donde habrá sobre el mundo destrucción, calamidad y tribulación. Y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que ha habido nación sobre la tierra. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, el espíritu de profecía nos define más específicamente también qué son esos vientos. Conflicto de los siglos 672. Como los ángeles de Dios dejen de contener ya los vientos violentos de las pasiones humanas. ¿Qué representan esos vientos también? Las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ese pasaje está citado en el inicio del capítulo, el tiempo de angustia. Entonces notamos que los 4 vientos representan las pasiones humanas que serán liberadas en el tiempo de angustia. Porque no solo caerán los juicios de Dios, de Apocalipsis 15 y 16, sino que también las pasiones humanas serán liberadas. Los demonios tomarán posesión completa de los hombres. Entonces eso también representan los vientos. Lo que estamos viendo entonces es que los vientos se sueltan no en ocasión de la ley dominical, ni en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino en ocasión del fin de la gracia y el comienzo del tiempo de angustia, el momento en que se empiezan a derramar las plagas. En Testimonio para Ministros 444, la sierva del Señor escribió: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Miren lo que menciona: elementos de la naturaleza, como terremotos. Esto tiene que ver con la última plaga, que será un terremoto terrible. Tempestades que se manifestarán sobre la tierra para aniquilarla. Esto también se dará en ocasión de la última plaga, cuando las ciudades costeras sean barridas por las olas del mar. Y además la lucha política, lo que tiene vinculación con la batalla del Armagedón. Así notamos entonces que lo que se menciona aquí son las plagas, y estas plagas son los 4 vientos que los ángeles están reteniendo. Veamos otro pasaje. Review and Herald, del 17 de septiembre de 1901.
Cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios le dirá a los ángeles lo siguiente, el pasaje: no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos por destruir, dejando que manifieste su malignidad sobre los hijos de desobediencia, porque la copa de la iniquidad de ellos está llena. ¿Qué se manifestará también en los vientos? La malignidad de Satanás. Satanás desencadenará toda su furia sobre los hombres. Entonces se mezclará la ira de Dios en las plagas, las pasiones humanas desencadenadas y la malignidad de Satanás. Todo eso se unirá en el tiempo de angustia. Por eso será un tiempo de angustia cual nunca fue. Tiene que ser así para que una mamá, en su cariño por un hijo, ahora lo mate y se lo coma, como será en el tiempo de angustia. Para que los hijos pierdan el afecto natural por los padres y los maten para comerlos. Para que, como dice Isaías, cada cual coma su propia carne y su propio brazo. Tiene que ser una posesión completa de demonios para que la especie humana llegue a una condición tan horrible. Entonces, eso se verificará específicamente en el periodo, en el tiempo de angustia. Además, Evangelismo 510 dice: los ángeles están sosteniendo hoy los vientos de lucha. ¿Qué representan los vientos? Los vientos de la lucha, hasta que el mundo sea advertido de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta, lista para desencadenarse sobre la tierra. Y cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. La guerra más espantosa se dará en ocasión de las plagas. Y este pasaje lo confirma categóricamente. Conflicto de los siglos 4-93. Los vientos simbolizan luchas, dramas de conquista y revolución. En medio de la ira de Dios que se dará en la humanidad, aumentarán las luchas, aumentarán los dramas de conquista, las revoluciones aumentarán. En esa condición terrible se verá el mundo cuando los ángeles suelten los vientos en ocasión del tiempo de angustia que está por derramarse sobre el mundo. Entonces, en medio de estas escenas, antes de que esto se dé, Dios está realizando la obra del sellamiento en la tierra. Noten bien que la obra del sellamiento se da, y esto es lo único que detiene los vientos. Dios está haciendo la obra del sellamiento y se da en el momento preciso en que los vientos van a ser sueltos. Y cuando estos sean sueltos, la ira de Dios se derramará sobre el mundo. Noten entonces que la razón por la cual los vientos no han sido sueltos todavía es porque el sellamiento no ha culminado. Una vez culmina el sellamiento, se derrama la ira de Dios sobre el mundo. Satanás queda libre para dominar a los hombres y las pasiones humanas se desenfrenan. Entonces estamos por eso anunciando el último mensaje para la humanidad. Tan pronto el mundo esté informado de esto y el sellamiento culmine, la ira de Dios, el tiempo de angustia y las plagas se desencadenan sobre la humanidad. Entonces estamos en la obra final en beneficio de la iglesia de Dios en la tierra. Y eso lo confirma Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 336. Allí la profetisa escribió este pasaje que el Espíritu de Dios les reveló para demostrar que la última obra en favor de la iglesia es esta. Noten bien lo que dice: el verdadero pueblo de Dios, 3:35 de Joyas 1. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Escucharon esa frase? Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000. ¿Cuál es la obra final en favor de la iglesia? El sellamiento de los 144,000. La obra que se está realizando precisamente ahora en este tiempo. Ahora, ¿cuál es el sello? Vamos a ver cuál es el sello que la palabra de Dios señala allí. El sello del Dios vivo. Veámoslo. El sello de Dios se encuentra en su ley. Eso lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 8, el versículo 16 de su libro. El profeta mesiánico expresó estas solemnes palabras para nosotros: a tal testimonio sella la ley entre mis discípulos. ¿Dónde está el sello de Dios? Está en la ley. Vamos a ver qué parte de la ley
manifiesta el sello del Dios vivo. Antes de ello, veamos las características de un sello. El sello lleva el nombre de quien sella. Por ejemplo, este sello era la señal o el sello del rey Don Alfonso. Ahí estaba su nombre. ¿Qué tiene un sello? El nombre de quien está sellando. Además, indica su territorio de dominio, la región que controla. Por ejemplo, Ciro, su sello decía Ciro, rey de Media y de Persia. Y luego lleva su título. En este caso dice que es un rey. Entonces, tres características. Menciona su título, su nombre y su territorio de dominio. Ciro, rey de Media y de Persia. El sello del Dios vivo debe cumplir las mismas características. Ya mencionamos que está en su ley. ¿Pero en qué parte de su ley? Específicamente en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el único de los 10 que presenta con claridad el nombre del Dios verdadero. Lo presenta como Jehová. Lo presenta ahora su título, Dios o Creador, y su territorio de dominio, cielos, tierra y todas las cosas que en ellos hay. Entonces el cuarto mandamiento presenta a Jehová como el creador de los cielos y de la tierra, como el creador del universo. Tiene entonces allí el sello del Dios vivo. La razón fundamental que nos presenta la Biblia en muchos pasajes para adorar al verdadero Dios es el hecho de que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Esa es la razón fundamental del culto divino, porque Él nos creó y como es nuestro creador merece nuestra adoración. Entonces el cuarto mandamiento presenta el fundamento del culto divino al presentar al verdadero Dios que creó todas las cosas que existen y subsisten. Por lo tanto somos sus criaturas y debemos rendirle honra, adoración y gloria. Por eso el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. La inspiración lo corrobora. Joyas 3:233 dice: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En este pasaje el sábado se designa claramente como señal entre Dios y su pueblo. Aquí notamos entonces que el Señor ha colocado el sábado como la señal del Dios vivo. Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20, dice que el sábado es señal de que Dios es el creador y también es el redentor, el santificador, el que redime y transforma al ser humano. Entonces el santo sábado es una señal del poder creador de Dios, de que Él hizo la creación, pero también es señal de su poder redentor y santificador, manifestado en la vida del Salvador Jesús. El Señor nos invita entonces a reconocer esta verdad como el sello del Dios vivo. Esta verdad es el fundamento principal de la obediencia, el broche de oro que une a los hijos de Dios con el Dios verdadero, la evidencia externa de la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Cuando se santifica el sábado de corazón, se obedecerán todos los mandamientos de la ley divina. Hay un pasaje inspirado que dice que si el mundo hubiese santificado el sábado, no existiría ni un ateo ni un escéptico, porque el mundo se reuniría ese día sagrado. Toda la humanidad, el planeta, se dedicaría para conocer al Dios vivo. Entonces el escepticismo y el ateísmo no existirían. Veamos un pasaje más firme, más definitivo sobre esta verdad. Se da en ocasión de la segunda venida de Cristo. En ese momento, antes de que el Salvador aparezca, la ley de Dios aparece plegada una tabla sobre otra en el cielo. La mano divina la abre y entonces se cumple lo que está aquí. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. ¿Qué reconocerán todos? Finalmente, aún los ministros de las iglesias caídas, aún los enemigos del sábado más acérrimos, ¿qué reconocerán demasiado tarde? Que el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Es mejor reconocerlo a tiempo, no cuando sea demasiado tarde.
No cuando sea un reconocimiento para condenación como el de Acán. Dijo, yo he pecado y robé el lingote y el manto babilónico. Reconoció la verdad, pero demasiado tarde. Es mejor reconocer la verdad ahora mientras tenemos tiempo. Reconocer que el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Bien, ahora vamos a ver el ángel sellador. Apocalipsis 7:2 dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Hagamos un análisis. Si el sello del Dios vivo es la observancia del sábado, entonces el ángel sellador está implicado con el mensaje del tercer ángel, porque es el mensaje que involucra la verdad del santo sábado. Entonces, vamos a ver que la deidad interviene en la obra del sellamiento. El mensaje del tercer ángel interviene en la obra del sellamiento. Y ángeles literales intervienen en la obra del sellamiento. La deidad trazó este plan. Testimonio para ministros 444 y 445 indican que la divinidad ha trazado el plan del sellamiento y que ha comisionado a agentes celestiales para hacer esta obra. Un ángel poderoso ha sido enviado con el sello del Dios vivo, o el sello de aquel, el único que puede dar vida. Aquí notamos entonces en Joyas 1, página 336, que el Espíritu Santo interviene en el proceso del sellamiento. Y aquí entendemos cómo algunos objetan que el sello del Dios vivo es el sábado, cuando dice Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. El Espíritu Santo es mencionado aquí como el agente que sella, el instrumento para sellar. ¿Qué sella el Espíritu Santo en el ser humano? Joyas 1, 3:36 dice, los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Noten bien, los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién trabaja en la obra del sellamiento? El Espíritu Santo desarrolla la verdad, la implanta en el corazón. Es el único que puede capacitar al hombre para santificar el sábado. Si el Espíritu Santo no obra dentro del hombre, el ser humano no puede santificar el sábado. Puede guardarlo externamente y en apariencia, pero no puede santificarlo, lo que implica pensamientos, palabras y obras santificadas no solo en el día sagrado, sino también durante toda la semana. Porque la página 250 del libro Deseado de toda la gente dice que a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos, deben participar por la fe de la justicia de Cristo. Y aquí vemos la relación en el mensaje de la justicia de Cristo con la santificación del sábado y el sellamiento. Y el único que puede realizar eso en el corazón humano es el Espíritu Santo. Es el único que puede llevar al hombre a reconocer sus pecados, a producir arrepentimiento en su corazón, que puede llevarlo a una confesión sincera, que puede producir en él el nuevo nacimiento y que puede llevarlo a una santificación completa. Es allí la intervención del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo culmina esa obra en un ser humano, ocurre lo que dice Profetas y Reyes 4:34. Los ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. ¿Quién es el último entonces que actúa para colocar el sello del Dios vivo? Un ángel literal. Ángeles literales están haciendo esta obra en todo el mundo, comisionados por Dios. Ángeles santos, invisibles, han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Y la página 118 del libro Primeros Escritos dice que la obra del tercer ángel es tremenda, es terrible. Es el ángel encargado de sellar o separar el trigo de la cizaña, el trigo para el granero celestial. Entonces, vamos a resumir esto. En la obra del sellamiento intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad. Interviene especialmente el Espíritu Santo en la implantación de la verdad en el ser humano. Además de ello, intervienen ángeles literales que colocan el sello sobre aquellos que el Espíritu Santo ha santificado y cuya vida ha sido transformada y que externamente lo demuestran
santificando el sábado de todo corazón, observando el día del Señor completa y plenamente, tal y como Dios lo ha establecido. Entonces, como sello final, como culminación de esa obra, ángeles santos e invisibles han ido de un lado a otro, poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. ¿Quién coloca el sello finalmente? Ángeles literales. Están realizando esa obra. Están yendo de un lugar a otro del planeta. La página 140 y 141 de Profetas y Reyes habla en qué lugares están haciendo esta obra. En las naciones católicas de Europa y de Latinoamérica. En las naciones paganas, en la India y en la China. Allá en todos los lugares del mundo, ángeles santos e invisibles están haciendo esta obra. Porque los 144,000 vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque serán el resultado de la predicación del triple mensaje angélico en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, ahora vamos a un asunto fundamental. ¿Cuántos son sellados? Este es el punto más álgido en algunos círculos. Y vamos a leer en la Biblia. Personalmente creo lo siguiente: que una persona sincera tendrá una respuesta clara y contundente solamente con Apocalipsis 7:4 y 14:1. Con esos dos textos, un alma sincera entiende que esta obra y este sellamiento da como resultado 144,000 personas selladas. Veamos, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren ustedes lo que está mencionando este pasaje. Juan oyó el número de los sellados. No fue que él lo inventó, no fue que él lo calculó, es algo que él escuchó. Ve la obra del sellamiento en la tierra. Se le presenta a los ángeles reteniendo los vientos para que no destruyan la tierra, el mar y los árboles. Ve esa circunstancia tremenda, el mundo acercándose a su conflagración final, a sus castigos finales. En medio de esa escena ve un ángel que le dice a los 4 ángeles que retengan los vientos. Retener, 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 retener. Primeros escritos 36 y 37. Se les invita a retener. ¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Y en medio de eso se le dice cuántos iban a ser beneficiados por esa obra. 144,000 sellados. Hoy el número, el término griego allí es aritmo, del cual proviene aritmética o aritmó, de ese proviene aritmética. Entonces notamos aquí que está hablando de algo específico, definido. Por eso se utiliza la palabra número. Esto indica que es literal. ¿Entendido? Es un número literal, los 144,000. En el mismo capítulo, en el verso 9, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No pueden ser el mismo grupo, porque uno tiene un número y el otro no tiene número porque no se le puede contar. Algunos han tratado con argumentos y sutilezas de decir que son el mismo grupo, pero es un absurdo, porque el uno tiene número y el otro no tiene número. Porque no tiene número, por eso no se le puede contar. Son dos grupos de salvos diferentes. La gran multitud que no es sellada y los sellados que son específicamente 144,000. Aquí Juan oye el número. Ahora, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Me gusta más la versión antigua aquí. Y miré aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Noten bien. El Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000. Juan ahora los ve. ¿Notan? Y los ve ya reunidos. ¿En dónde? En el monte de Sión. Aquí notamos que Juan los ve reunidos en el monte de Sión. Y los ve con el Cordero. Y tenían el nombre del Padre escrito en su frente. Este monte de Sión no es aquí en la tierra. Es una cosa errada decir que los 144,000 van a ser reunidos en Jerusalén terrenal o en el monte de Sión terrenal. No, este monte de Sión está allá, cerca del mar de vidrio, por los textos consiguientes de estos pasajes y por Apocalipsis capítulo 15. Entonces Juan aquí los ve, oye el número en el capítulo 7 versículo 4 y aquí ve los 144,000. No ve un símbolo
En el capítulo 7:4 no dice, y oí el símbolo de los 144,000, sino el número. Y aquí no dice, vi un símbolo, sino vi los 144,000. Hay una versión de un obispo católico llamado Félix Torres Amat. Dice que vi al Cordero con 144,000 personas. Utiliza ese término directo y textual. 144,000 personas. Ahora, veamos si el espíritu de profecía corrobora esta interpretación que hemos dado a ese pasaje. Primeros Escritos, página 15. Noten bien lo que dice este pasaje. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. ¿Cuántos? 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. La página 16 menciona lo siguiente. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas, de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: ¡Despertad! 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 Los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron ¡Aleluya! Al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Más adelante dice: nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. En los tres pasajes no da idea de símbolo, sino que presenta claramente la idea de un número literal. Ahora, la página 19 dice así, hablando de la entrada al templo que habrá en la tierra nueva después del milenio. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Este templo, ahora ella empieza a describirlo. ¿Por qué Juan en el Apocalipsis no habla de este templo? Solo lo menciona. Servirán día y noche en su templo, Apocalipsis 7, 14 y 15. ¿Por qué no lo describe? Porque Juan no vivió en el periodo del sellamiento. Y al no vivir en el periodo del sellamiento, no fue sellado. Y por lo tanto, Juan no puede entrar, el profeta, el apóstol, no puede entrar ahí. Porque ahí el Señor Jesús dice que entran solo los 144,000. Si alguien describe por dentro el templo, es porque es parte de los 144,000. De otra manera, no podría hacerlo. Y ella empieza a describirlo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Es uno de los pasajes más contundentes, si no el más contundente. Ella vio tablas de piedra en las cuales estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos. Y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Noten bien, dice salimos. Lo que evidencia que ella entró al templo y que por lo tanto es uno de los 144,000. Bien, ahora vamos a ver cuándo termina el sellamiento. El sellamiento termina en el momento en que se sella el último de los 144,000 y empiezan las plagas. Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se nos aclaran dos cosas importantísimas. Que la obra del sellamiento termina paralela al fin del tiempo de gracia. Y que el fuerte pregón no se da para ganar una gran muchedumbre, sino que se da para completar los sellados con el sello del Dios vivo. Porque después de la lluvia tardía, el ángel informa que ha terminado su obra y anuncia que todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo.
Las almas que se ganan en el fuerte pregón son los que completan el número de los 144,000. El fuerte pregón se da para completar los 144,000 y así terminar el tiempo de gracia. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Maranata, página 20, y Conflicto de los Siglos 671. Los dos tienen la misma idea. Ahora, Primeros Escritos tiene un término un poco diferente que esclarece más la luz sobre este aspecto. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Noten el término, numerados. No solo son sellados, sino que también son numerados. Cuando el ángel selle y numere al santo 144,000, termina su obra. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Qué estaba completo? El número de los súbditos. Los 144,000 se habían completado y la obra del sellamiento había terminado. Ahora, ¿por qué son tomados de entre los vivos? Apocalipsis 14 dice que han sido tomados por primicias de entre los vivos. Y esta es la confusión que tienen multitudes de pastores en diversas organizaciones, tanto independientes como dentro del pueblo adventista del séptimo día. Dicen que no pueden haber muertos allí, pero la profecía no señala eso. Están vivos cuando Jesús viene. Son tomados de entre los vivos cuando el Salvador aparece. Pero no que no hayan estado muertos durante algún tiempo. Vamos a ver la explicación. En la séptima plaga ocurre algo tremendo. Apocalipsis 16, 17 dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho está. Y esta voz produce un terremoto, el terremoto más tremendo de toda la historia. Se cumplirá Mateo 24:2. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Los grandes edificios donde los magnates han vivido para sus lujos caerán sobre ellos y los aplastarán. Las ciudades costeras que se han tornado como Sodoma y Gomorra por su corrupción, vendrán grandes olas y las borrarán de la faz de la tierra. Ese terremoto hace que se abran los sepulcros y todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Hay en la Biblia y el espíritu de profecía la revelación de una resurrección parcial o especial. Se le llama parcial porque resucitan parte de perdidos y parte de salvos. Y se le llama especial porque es la única resurrección mixta, donde hay salvos y perdidos en la misma resurrección. Daniel 12:2, después de hablar del inicio del tiempo de angustia, nos lleva a su fin, cuando se cumple este suceso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Quiénes? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Según Primeros Escritos 2:85, guardando el sábado, salen glorificados de la tumba. Es decir, los que fueron sellados desde 1844 hasta que terminó la gracia, pero que murieron y no pasaron vivos durante todas las plagas. Resucitan para estar vivos en el clímax de las plagas, en los momentos más difíciles. Maranata 2:85 dice que hay un espacio de tiempo cuando el Señor Jesús pasa del lugar santísimo hacia el oriente. Y durante ese tiempo, los 144,000 están completos. Y hay
cierta tribulación y angustia durante ese tiempo. El mundo estará en angustia y los hijos de Dios también estarán en cierta angustia. Entonces, los que resucitan, resucitan en el tiempo de angustia. Y habiendo pasado por parte del tiempo de angustia, se le considera como si hubieran pasado por todo el tiempo de angustia. Porque vienen del tiempo de tribulación, del tiempo de las plagas. Las plagas no son universales. 6:88 del conflicto de los siglos así lo dice. Entonces, no se podría decir, si aplicáramos así, que tiene que estar vivo durante las 7 plagas y experimentar las 7 plagas, nadie podría estar allí. Porque las plagas no son universales. Unas caerán, las primeras 4 menciona eso, caerán aquí, allá o allá. Entonces, los que están vivos durante ese periodo tendrían que montarse en un avión y viajar de un lugar a otro para sufrir todas las plagas o enfrentar todas las plagas a la vez. Aquí hay una incoherencia. Participando en parte de las plagas se le considera como si hubieran pasado por todas ellas. Entonces resucitan en el clímax, en el momento en que las plagas están acumuladas. Ven los efectos de la primera plaga, cuando la gente todavía se le ve sus carnes destruidas por la primera plaga, el mar convertido en sangre. Ven que no hay agua para tomar sino sangre para beber. Notan los efectos del calor, notan los efectos de estas plagas y ven entonces la devastación final que las plagas han producido. Están de pie antes de que Jesús venga, antes de que el Salvador aparezca en las nubes de los cielos, ya se encuentran en pie. Y por lo tanto, cuando el Salvador venga, tanto los que pasaron por todo el periodo de las plagas como los que resucitan en el momento de la 7ª plaga están entre los vivos cuando el Señor viene. Después de esta resurrección especial, después de esta resurrección parcial, es que se cumple Primeros Escritos, página 15, que ya leímos. Entonces, los que resucitan forman parte de este grupo, porque dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Esto es posterior a esa resurrección, mencionada en Conflicto 694, porque este evento en el conflicto de los siglos es mencionado en la página 698, cuando Dios pronuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Por lo tanto, este evento es posterior a la resurrección parcial. ¿En qué grupo están estos que han resucitado? Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. ¿Qué otro grupo hay? Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. No hay más grupo de salvos. Los únicos salvos que hay en ese momento, después de la resurrección parcial, son 144,000 santos vivientes. Por lo tanto, los que resucitan en la resurrección parcial son parte de los 144,000. Y son los únicos que tienen el privilegio de decir esto. 287 del libro Primeros Escritos. Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, presenciaban ahora la gloria de Dios, que sobre estos reposaba. Y en medio de su terror, los impíos oían las voces de los santos, que en gozosas estrofas decían: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 25, 8 y 9. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivientes, ¿cuántos son según la página 15? 144,000. Y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Este pasaje o esta página me impresionó profundamente, porque entendí, según este párrafo, que los únicos que dicen: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, son los 144,000. Quien no tenga la certeza del sellamiento de los 144,000, quien no entienda que es un número literal y que son los únicos santos vivientes de pie cuando el Salvador venga, no pueden tener esperanza de decir esas palabras. Solo quien crea que es un número literal y se prepare para ser sellado, puede morir en la esperanza de que resucite la voz de Dios antes de que el Salvador venga, y que cuando el Salvador aparezca en las nubes de los cielos pueda estar en pie y, conformando parte de los 144,000, pueda levantar las manos y decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dios nos ayude a estar ahí con la ayuda y bendición del Señor. Bien,
Entonces, cumpliéndose la resurrección especial, los 144,000 santos vivientes en número están completos, según primeros escritos 15. Ven la resurrección de la gran muchedumbre, y luego de ver la resurrección de la gran muchedumbre, conflicto de los siglos, 703, dice que ahora, después de resucitar la gran muchedumbre, los 144,000 son transformados en inmortales. Leámoslo. Conflicto de los siglos, página 703. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. 694 y 695 del conflicto. Son los 144,000. Ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Resucitan glorificados. Los vivos son glorificados. Y después de haber sido glorificados, ven la resurrección de la gran muchedumbre. Y ahora son transformados en inmortales. Y juntamente con los santos resucitados, todos ascienden en las nubes de los cielos con el Salvador. Esta esperanza ha ardido en los corazones de hombres y mujeres a través de muchos años. Hemos visto hombres y mujeres fieles que han entregado todo por el Maestro y su causa para estar dentro de este grupo. Algunos están descendiendo al sepulcro y el número se está completando poco a poco. Dios nos ayude a hacer una preparación cabal para estar allí. ¿Qué preparación hay que hacer? Y yo quiero en esta noche hacer énfasis en eso. ¿Qué condiciones existen para ser uno de los sellados? El Señor ha revelado las características. Primero dice que serán perfectos, sin mancha. El Salvador inspiró a Pablo para escribir que Él viene por un pueblo. La iglesia es conjunto de creyentes, una iglesia, un pueblo, un grupo de hombres y mujeres, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Bastaría con ese pasaje, ¿verdad? Bastaría con ello para ver lo que necesitamos. Estar sin mancha. Pero Dios es específico y quiere seguirnos hablando. Manuscritos Leaks o Manuscritos Liberados, tomo 8, página 220, dice: ¿a qué condición llegará el sellado? Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento de los santos los colocará fuera del alcance de su poder. ¿Dónde queda una persona sellada? Fuera del alcance del poder del diablo. Ya no peca más. Se convierte en un hombre o una mujer fiel hasta que el Señor lo llame a la tumba o hasta que vea al Salvador pasando por todas las plagas venir en las nubes de los cielos, teniendo la opción de pasar por todas las plagas o de resucitar en la resurrección parcial. Ahora, el Señor quiere que nosotros veamos algunas características muy importantes. Ser un verdadero hijo de Dios. El mensaje para los jóvenes fue registrado o compilado de un periódico llamado Youth Instructor, o el instructor del joven. El 26 de julio de 1894 escribió algo muy serio la sierva del Señor. Dentro de poco tiempo, todo aquel que sea hijo de Dios recibirá la impresión de su sello. ¿Qué necesitamos ser? Hijos de Dios. Ojalá que sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Qué debemos pedir nosotros? Decir también: ojalá que sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién podría soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel salga para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? Review and Herald, mayo 28 de 1899, antes de mencionar el que les dije. Hermanos, ¿quién puede soportar ese pensamiento de ser pasado por alto? Terrible, ¿verdad? Después de luchar mucho tiempo, pensar que hayamos perdido la oportunidad debe ser terrible, debe ser muy espantoso. Dios nos libre de eso. Ojalá el sello sea colocado en nuestras frentes. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. ¿Qué característica fundamental para ser sellado? El amor.
El amor que se expresa en la obediencia. Para poder ser un hijo de Dios genuino, hay que amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y ese amor revelarlo en una vida de obediencia para ser sellado. Ahora, testimonio para ministros, 2:34 y 2:35. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Que el nombre permanezca ¿en dónde? En el libro de la vida. Pero para permanecer tiene que primero haber sido anotado. Y el nombre se anota en el libro de la vida no cuando una persona se bautiza, sino cuando es justificado por la fe en Cristo. Si una persona se bautizó sin la experiencia de la justificación, puede ser anotado en la iglesia, pero no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque la inspiración dice que hay personas cuyos nombres están anotados en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Necesitamos la experiencia de la justificación. Necesitamos una experiencia genuina con el Señor para que nuestro nombre pueda ser registrado en el libro de la vida del Cordero. Un arrepentimiento sincero, una aceptación de Cristo como nuestra única esperanza, entregar por la fe la vida del Salvador y aceptar por la fe la vida del Salvador en nosotros y para nosotros. Y ahora, por la comunión con Él, llegar a una santificación completa, para que el nombre no sea borrado. Patriarcas y Profetas 3:36 aclara otra cosa, que los nombres del libro de la vida no se borran cuando alguien se excluye de la iglesia. Muchas personas dicen, bueno, exclúyanme para tener la conciencia tranquila. En un sentido puede ser cierto, en el sentido de que la iglesia aplicó justicia, disciplina eclesiástica como Dios lo exige, pero no en el sentido de quedar ahora libre para vivir como cualquier persona que desconoce los caminos de Dios. Porque cuando alguien es excluida de los libros de la iglesia, no es excluida del libro de la vida. Patriarcas y Profetas 336 dice que cuando una persona peca y finalmente se niega a abandonar sus pecados, endurece su corazón y peca contra el Espíritu Santo, su nombre será borrado del libro de la vida el día de su juicio. No el día de la exclusión de la iglesia, sino cuando peca contra el Espíritu Santo y en esa condición llega a su juicio. Ahora sí es borrado el libro de la vida. Porque en el libro de la vida una persona que se borra nunca más se vuelve a escribir. En la iglesia una persona puede ser borrada, se excluyó y reinscrita. Pero en el libro de la vida no hay esa posibilidad. Si somos registrados allí, o somos borrados para siempre, o permanecemos para siempre. Dios nos ayude a estar entre aquellos que permanecerán para siempre en el libro de la vida del Cordero. La purificación, hijos e hijas de Dios 3:42. Si recibimos a la imagen de Dios, si nuestras almas son purificadas de toda contaminación moral, el sello de Dios se colocará sobre nuestras frentes y estaremos preparados para las escenas finales de la historia terrena. Hermanos, esta es la obra en la que debemos estar ocupados, en la obra de purificación. Lo que purifica es la sangre del Cordero y purifica a aquel que está dispuesto a ser purificado. Debemos estar buscando la purificación que el Señor produce. La pureza del alma que se consigue en la oración, cuando la sangre de Cristo se aplica al alma. La pureza que implanta en el corazón humano la palabra de Dios y que el Espíritu Santo hace efectiva. La pureza que se consigue en la comunión diaria con Dios. Debemos buscar esa obra de purificación con humillación. Joel dice que con ayuno, lloro, llanto y lamento, rasgando el corazón y no los vestidos, pidiendo a Dios un arrepentimiento genuino que nosotros no podemos producir, que solo el Espíritu Santo puede producir en el alma para llevarnos contritos, realmente arrepentidos y humillados a los pies del Salvador, para ser purificados de toda contaminación moral, de toda iniquidad, de toda malicia, de todo pecado. Ahora tener un corazón limpio. El Salvador en el Sermón del Monte dijo, felices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pluma inspirada dice en Joyas 2, página 71, el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Esto es de hipócritas. Todos los que reciban el sello
deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. El pasaje nos dice que los que son sellados nunca fueron impuros o nunca cometieron un error, sino que tienen que ser purificados, llegar al nivel de pureza. Porque nosotros como seres humanos en algún momento fuimos contaminados por el mal, ¿sí o no? Por eso necesitamos purificación, porque si no, no necesitaríamos purificación. Entonces algunos pueden caer en desesperación y decir: yo soy impuro y no tengo esperanza. Jesús te da una esperanza. Todavía puedes ser purificado. El hecho de que estés oyendo o viendo este mensaje es una evidencia de que tienes una oportunidad todavía. Y de que no te quedes en esa condición, sino corre a los pies del que purifica. Cuando el Salvador tenía el contacto con un leproso, él no se llenaba de lepra, sino que el leproso quedaba puro. Es lo que necesitamos, contactarnos con aquel que es toda pureza, para que ahora sí podamos ser purificados. Discurso Maestro dice que en el que vaya aprendiendo de Jesús, habrá creciente repugnancia hacia los hábitos descuidados, hacia las palabras vulgares y hacia los pensamientos impuros. A medida que vayamos aprendiendo de Jesús, habrá limpieza y cultura en los pensamientos y en los modales. Es la experiencia que necesitamos vivir. Acercarnos al Salvador para que nos purifique y el sello del Dios vivo pueda implantarse en nuestra frente. Perfección de carácter. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Qué hay que vencer? Tres cosas. Primero, el mundo y sus atracciones, la carne y sus inclinaciones, y el diablo y sus tentaciones. Son las tres cosas que necesitamos vencer y para las cuales nosotros no tenemos poder. Hay que recurrir a la fuente de poder. El cielo está dispuesto a darnos poder para vencer al mundo con sus tentaciones, sus atracciones, la carne con sus inclinaciones y debilidades, y al diablo con sus terribles tentaciones. No pensemos tanto en el poder del diablo. No pensemos tanto en nuestra debilidad ni en lo atractivo que es el mundo. Pensemos en el poder de nuestro Salvador. Pensando en ese poder, seremos investidos de poder. Los filisteos hicieron atemorizar a los israelitas con Goliat. Los soldados judíos que estaban allí, los soldados hebreos, veían el tamaño del enemigo, veían su fuerza, su arrogancia, su poder, y veían su debilidad, y se desanimaron. David no pensó en su debilidad, ni en la grandeza del enemigo, ni el poder que tenía. Fue el poder de Dios que estaba de su lado. Eso es lo que necesitamos ver. Necesitamos ver el poder de Dios que está de nuestro lado. Y entonces seremos agigantados para vencer al enemigo. Y el Señor nos impartirá el poder para vencer el mundo, el diablo y la carne, y estar entre los victoriosos que recibirán el sello del Dios vivo. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Es la condición más elevada, hermanos, llegar a reflejar el perfecto carácter del Salvador, la ecuanimidad de Cristo entre misericordia y justicia. 2.97 del deseado dice que el Salvador no halagaba el aplauso ni lo deprimía el chasco o la censura. En medio de todas las circunstancias permanecía con buen ánimo. ¿Cómo permanecía siempre el Salvador? Con buen ánimo. Esto era lo que revelaba siempre, y eso es lo que debe revelar el cristiano. Hermano, ¿cómo está? Con buen ánimo. Esto es lo que debemos manifestar siempre, hermanos. No halagados por el aplauso. El ser humano, cuando es aplaudido, elogiado, se siente bien, ¿verdad? Nos sentimos bien. Es la naturaleza humana. Pero cuando algo fracasa o se nos censura, nos deprimimos. El Salvador no era así. En todas las circunstancias, con éxito o fracaso, se mantenía igual, ecuánime. Manifestaba bondad y misericordia, pero también justicia. Tenía un temperamento maravilloso, una paciencia que no se alteraba por nada.
en los buenos principios era firme como una roca, y sus manos bondadosas siempre estaban listas para atender a alguien. Dios nos ayude a contemplarlo más, para poder reflejar su imagen y recibir el sello del Dios vivo en nuestra frente. ¿Qué debemos hacer para estar allí? Hay una preparación importantísima que debemos estar efectuando en este momento. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. ¿Cómo se prepara una persona para recibir la marca de la bestia? Uniéndose con el mundo, se está recibiendo su molde y se está preparando para la marca de la bestia. Pero los que desconfían de sí mismos, hermanos, esto es importantísimo. Multitudes han caído por confiar en sí mismos. Dios nos invita a ¿qué? A desconfiar. Hermanito, hermanita, eso es peligroso. Sí, hermano, pero yo no. Yo, el Señor, yo soy firme. Eso es peligrosísimo. Eva pensó que era lo suficientemente firme para no ser engañada por el diablo. Y miren lo que estamos hoy, como consecuencia de ese pensamiento. ¿Desconfiar de quién? De sí mismo, hermanos. Necesitamos desconfiar mucho de nosotros mismos. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Joya 2, páginas 70 y 71, o La fe por la cual vivo, 290. Ser cristiano de nombre no es suficiente. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios. ¿Aún entre quiénes? Los que enseñamos la verdad a otros. Esto incluye colportores, misioneros, pastores, ministros, obreros, instructoras bíblicas, hermanos laicos que trabajan haciendo la obra misionera. Muchos, aún no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios. ¡Qué expresión, hermanos! Aún entre los que predicamos, muchos no recibirán el sello. Tremendo, ¿verdad? Terrible. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. ¿Cuál es el asunto? La práctica. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero la fe genuina se revela por obras. Podemos hablar como ángeles y vivir como demonios. Dios dice que hay hombres que hablan como ángeles. Todas las iglesias tienen. El catolicismo, las protestantes, la adventista. En nuestra iglesia hay personas en todas las organizaciones que hablan como ángeles. Lindísimo. Pero su vida es como la de un demonio. Muchos dicen, pero la iglesia tal tiene pastores que predican muy bonito. Amén. ¿Y su vida? ¿Cómo es su vida? No basta hablar como ángel. Hay que pedirle a Dios la ayuda para vivir como un ángel. Eso es lo que necesitamos. Porque una persona puede hablar como un ángel, pero puede vivir como un demonio. Y eso es peor, mayor condenación. Dios nos libre de eso. Nos ayude para que su verdad sea verdad en nosotros, en nuestra vida. Muchos oyen la invitación de misericordia y son probados, pero pocos son sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillarán a sí mismos como un niño para que puedan entrar en el reino de los cielos. Dios nos ayude a humillarnos como niños y nos dé el privilegio de estar entre los 144,000. La profetisa dijo unas palabras. Una vez un misionero me contó que estudió este tema con un pastor adventista y terminaron con este pasaje. Y al leerlo el pastor empezó a llorar y llorar. Le dije, oremos, hermano. Dice que no se volvieron a ver, pero esa impresión no se le olvidó a él. La sierva del Señor escribió, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Dios nos ayude para eso.
La norma es elevada, hermanos. Parece un número muy pequeño. Poblamos la tierra más de 6.000 millones de seres humanos, para que bajo este mensaje sean sellados solo 144.000. En los días de Noé solo 8. Y en el tiempo del fin, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Salvador. 144.000. ¿Hay más salvos? Sí. El espíritu de profecía nos aclara que hay 4 tipos de salvos. Los tizones arrebatados del incendio. Hombres que fueron celosos en el servicio del diablo, pero que se convirtieron al Salvador y con energía renovada defendieron la causa del Maestro. Fueron campeones en la causa de Cristo. Pablo o Saulo de Tarso, un ejemplo de ello. Luego dice que inmediatos al trono de Cristo, después de los tizones, están los que perfeccionaron su carácter, los que obedecieron la ley de Dios cuando el mundo la declaró abolida, los 144.000. Más allá están los millones de mártires, y más allá la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que nadie podía contar. Eso lo dice la página 723 del Conflicto de los Siglos. Hoy se están salvando en la muchedumbre, ¿sí? Personas que no tienen este mensaje, que no han recibido esta luz. 592 y 593 deseado de todas las gentes. Dice que aún paganos están muriendo hoy salvos. Nunca oyeron un predicador que les hablara de la verdad, pero el Espíritu de Dios habló a sus conciencias y no perecerán, estarán entre los redimidos. Si alguien muere fiel a la luz que recibió, es salvo. No entre los sellados, no entre los 144.000, pero sí entre la gran muchedumbre. Aún hoy, después de 1844, ¿cuándo termina la oportunidad de estar en la gran muchedumbre? Individualmente, cuando llega el contacto del mensaje del sellamiento a este mensaje. Y mundialmente, cuando el fuerte pregón se dé. Ahí el mundo entero conocerá el mensaje del sello de Dios vivo. La verdad del sábado se dará en el fuerte pregón. Y no habrá otra posibilidad que la que hoy tenemos nosotros. O ser sellado entre los 144.000, o estar entre los perdidos que serán como la arena del mar. Dios nos ayude para esforzarnos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Uno de nuestros hermanos escribió un poema que culmina con una frase que creo que nunca se me olvidará. No importa lo que en este mundo tenga que sufrir, si allá en el cielo puedo ser uno de los 144.000. Deseo estar ahí. ¿Cuántos de ustedes desean eso? Que Dios os ayude y os bendiga para que podamos formar parte de este grupo especial que viajará con el Cordero por donde quiera que fuere. Que en Apocalipsis 7, versículo 14 en adelante, Juan vio vestidos de vestiduras blancas. Habían venido de gran tribulación. El sol ya no los fatigaría más. Servirían al Señor día y noche en su templo. Toda lágrima sería enjugada. Hay que llorar, hermanos. En este mensaje se llora. Porque gemir y clamar implica llorar. Página 65 de Joyas 2 dice que quien no siente pesar por la condición espiritual decadente personal, ni llora por los pecados ajenos, quedará sin el sello del Dios vivo. Necesitamos llorar por nuestra situación. No podemos alegrarnos por la caída de nadie. No podemos salir contentos de una exclusión y por fin nos libramos de esa persona. Debemos participar de eso porque es un deber, pero con tristeza genuina. La sensibilidad debe ser despertada. Debemos ser sensibles por las almas, las de nuestra familia que nos rodea, que aún no sirven al Señor, las de los vecinos. La situación triste de la humanidad nos debe llevar a gemir y clamar como lo hizo Lot en Sodoma. Los que gimen y claman dentro del pueblo adventista están siendo llevados en ese proceso de preparación para ser sellados. Pero para ser sellados tienen que ser sacados de allí. Y no quiero culminar sin aclarar eso de acuerdo a la luz del espíritu de profecía. Explicando precisamente Ezequiel 9:4. La parte final de aquel que es sellado, que ha gemido y clamado dentro de esa iglesia, según Joyas 1:336, es sacarlo de allí para poder sellarlo.
El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue este ángel. Por eso, la página 176 de Eventos dice que los que se han hecho miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios, que profesa observar su ley, pero que no revela más piedad vital ni consagración que las iglesias nominales, recibirá las plagas tan ciertamente como las iglesias que no obedecen la ley divina. Por eso Dios a un adventista sincero lo llama a salir para poder sellarlo. Cuando los sinceros salgan de la iglesia adventista, la gran mayoría que ha perdido su sinceridad empezará a recibir las plagas. Empiezan por allí y luego irá al resto del mundo. Dios ayude a los sinceros que están allí a entender eso. Primeros Escritos 2:61 lo dice cuando la sierva del Señor escribió: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás no se queda quieto. Vea lo que va a hacer ahora y está haciendo en este tiempo. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. ¿Qué quiere hacer creer Satanás a aquellas personas? Que Dios los sigue acompañando. Hay excitación, grandes campañas, bautizos masivos, se bautizan 300, 400, 1000, 3000. La lluvia tardía está cayendo, dicen algunos, se atreven a eso. Pero esas personas al mes, ya ninguna va. A los 3 meses, tal vez 1 o 2 quedaron de esas grandes campañas. Son excitaciones aparentes producidas por el enemigo, dice aquí. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Oirán este llamado y se esforzarán para estar entre los 144,000. Esta debe ser nuestra decisión desde hoy. Y debemos repetirla mañana y pasado mañana hasta que se haga una feliz realidad. ¿Cuántos están dispuestos a vivir de acuerdo a este llamado? A esforzarse de todo corazón para ser hallados entre los 144,000. Que así sea.